23rd, 2011. I'm Tomás Ibarra Frausto. We're conducting an interview with Francisco Siqueiros. Francisco, ¿cómo empezamos? Tu vida personal. ¿Cuándo naciste? ¿Dónde? That first part of your life. Sí, bueno, mi nombre oficial es Francesco. Ese es primero. Un tipo de afectación de mi madre, me imagino. Pero yo nací en Los Ángeles. Mi madre vivía ahí por una temporada y eventualmente se movió con mi padre a Mexicali y ahí fue donde viví, digamos, hasta los 16 años, con todas las vicisitudes y dramas que puedan ocurrir allí, y eventualmente hubo un tipo de éxodus hacia el área de Los Ángeles, digamos, por ahí. Entonces, ¿fuiste a la escuela en Los Ángeles? No, bueno, no en Los Ángeles precisamente. Bueno, Los Ángeles siempre era un lugar que de alguna manera visitábamos, entonces estaba muy familiarizado con la ciudad de niño, pero donde llegamos así, digamos, dentro de ese viaje de salida de Baja California fue en Hemet, cerca de Palm Springs. Ahí llegamos alrededor del 69. Y la idea era de quedarse ahí verdaderamente por un rato, trabajar ahí por un rato tal vez y luego regresarse, pero la situación verdaderamente nunca lo permitió y comencé la escuela de preparatoria o de high school, el último año, o sea, senior year, y eventualmente en cierto periodo de tiempo, creo que hacia el final o al siguiente año, yo pienso que había ciertas campañas de reclutar a estudiantes que tenían buenas calificaciones o que de alguna manera prometían algo, y era exactamente ese periodo de reclutar mexicoamericanos o chicanos o estudiantes latinos para llevárselos a las universidades donde se estaba abriendo esta oportunidad, y a mí me tocó irme a Berkeley, a UC Berkeley, que verdaderamente fue así como un tipo de shock, ¿no? Porque pues no tenía verdaderamente mucho conocimiento de las dinámicas de las universidades, pero fue verdaderamente una experiencia muy, muy fuerte, ¿no? A un nivel personal. Vamos a retroceder un poquito. ¿Cuántos son? ¿Son una familia grande? ¿Tienes hermanos, hermanas? Sí, bueno, tengo una hermana menor y luego tengo un hermano menor y luego después sigo yo y luego un hermano mayor. Y mi madre, que verdaderamente se ocupó de gran parte de la educación, mantenernos en una cierta unidad. Sí. Bueno, ya ahora llegamos a ese shock universitario. Dijiste un shock, ¿por qué? ¿En qué sentido fue cuando llegaste a Berkeley? Pues, bueno, pues... ¿Y en qué año? Eso fue en 1969 y pues digo, fue un shock por verdaderamente diferentes facetas, ¿no? Ahorita ya viéndolo de una perspectiva de una tercera persona, ¿no? Ahorita ese periodo ahora, pues ya le doy otro tipo de análisis, ¿no? Pero los que vienen a la mente fue que pues verdaderamente Mexicali es un lugar muy conservador, y yo nací en ese medio, y yo pienso que fue un medio que estaba, que yo recuerde como muchas partes del país, la cultura es una conciencia muy clasista, y por todo lo que pasó a la familia, de alguna manera hubo como ciertos huecos de transiciones de la educación,
yo pienso, y llegar a Berkeley en un lugar que verdaderamente en ese momento, digamos, no sé si era el epicentro, pero por lo menos era un epicentro de todos los cuestionamientos sociales que había mucha actividad, o por lo menos había muchísima retórica de cambios sociales, y luego pues obviamente es un periodo saliendo no saliendo, sino más bien verdaderamente enrollado en los cambios de cuestionamiento social, y luego ya entrando ya las revueltas que resultaron a consecuencia de la guerra de Vietnam, ¿no? Y digo, todo eso para mí, digo, era hasta cierto punto nuevo, hasta cierto punto, ¿no? Pero ya estando ahí en el meollo, pues sí fue muy un cambiazo. Y entonces, y en términos de tu vocación artística, ya ¿hubo momentos antes de ahí, tú ya sentías, o cómo empezaste en términos de tu vocación artística? ¿En Berkeley o antes? Pues no, yo pienso que mucho antes. Digo, yo pienso que yo llegué a un tipo de conciencia artística, o por lo menos era una conciencia que llenaba un vacío hacia tener un tipo de identidad, ¿no? Y al mismo tiempo, y eso ocurrió a la edad de los 8 años, y tenía mi grupito de amigos que dibujaban, los artistas. Entonces, me parece que era una cuestión desde entonces, digo, hacer una conexión de 8 años a Berkeley. De ahí la conexión fue verdaderamente por medio de Malaquías Montoya, que llevaba unos talleres ligados al Chicano Studies Department, digamos. No sé si eso es una buena transición de la respuesta, pero... Malaquías Montoya, ¿en Berkeley o antes? No, y Berkeley, definitivamente Berkeley. Con Malaquías Montoya yo lo conocí en Berkeley conectado al Chicano Studies Department, de seguro. Yo comencé a estudiar Bellas Artes en Berkeley, pero no hubo una conexión muy fuerte con cierta manera de enseñar, y verdaderamente me alejé de eso, y mi trabajo artístico, digamos, fue de alguna manera desarrollado en el ámbito de los talleres de Malaquías Montoya, y personalmente, ¿no? Yo terminé mis estudios en psicología, o sea, no fue directamente en Berkeley, ¿no? Eventualmente sí estudié arte más formalmente. Entonces, psicología en Berkeley. Sí. Y trabajando con Malaquías en sus talleres. Sí, digamos. Aprendiendo ya. Pero antes de eso, digo, ya cuando estuviste con Malaquías, ¿no? Vamos a regresar otra vez. Vamos Ok, muy bien. Ese momento es no muy usual, ¿no? De un grupito de chamaquitos de 8 años reunirse para dibujar, o ¿cómo pasó eso? ¿Qué tipo de grupito era? Bueno, es una buena pregunta, pero al mismo tiempo es un tipo también hay unos ciertos paralelos potencialmente con métodos de educación que se usaban en México. Ajá. Al mismo tiempo que hay una relación muy fuerte hay una competición, yo pienso, o por lo menos yo la sentí en las escuelas en México, una competición de estudio y de sobresalir, y de alguna manera que te dieran atención, y una de ellas era obviamente resaltar en cuestiones académicas, etcétera, y una de ellas para mí que eran con más facilidad y conjuntamente con otros niños,
había un trabajo, habían trabajos de dibujo dentro de la escuela y había un tipo de competición, ¿no? De alguna manera entre nosotros, 8 o 9 años de edad, presentando los trabajos. Obviamente no había conversaciones, digamos, muy críticas al respecto, ¿no? Pero por lo menos había de un acercamiento a cuestiones técnicas y había muchísimo interés. Al mismo tiempo mi familia, mi madre, mi padre de alguna manera me daban mucho apoyo a mi trabajo artístico, pero hay que dar hincapié a la idea que no había, digamos, unas academias verdaderamente formales para niños de esa edad o digamos otras estructuras que verdaderamente podrías a profundizar esas cosas, ¿no? Pero esa idea de mi identidad y estar recibiendo apoyo psíquico por tener esas habilidades fue una continuación de ello, ¿no? Y ya, por ejemplo, entrando a Berkeley, digo, ya que tenía 19 años, porque el periodo de antes de Berkeley, obviamente yo seguía trabajando, ¿no? En mis cositas, en mis imaginaciones, etcétera, pero nunca con una forma nada formal, ¿no? En la high school trabajé y, digamos, en las clases, etcétera, ¿no? Y yo pienso que ese apoyo en todas estas diferentes etapas formaron y acementaron la idea del artista, ¿no? Sí, bueno, es muy importante que alguien te diga, te simule, ¿no? Es buen trabajo, sigue, parece que tienes una habilidad en esto, ¿no? Para recibir ese apoyo, ¿no? Es importante para pensar, bueno, lo que estoy haciendo vale, es parte de mi personalidad, ¿no? Exactamente. Entonces eso siempre es importante. No hubo una persona que en ese periodo antes de Berkeley, antes de Malaquías, un profesor, que recuerdas también, aparte del estímulo familiar, etcétera. Persona en particular, fíjate, es una, digo, no me acuerdo de sus nombres, pero me acuerdo que el periodo de high school y periodos de la escuela primaria, definitivamente recibía muchos complementos de la profesora, o sea, ya a nivel oficial, no fuera de, digamos, de la estructura familiar. Siempre, aún más, digo, estuve en Tijuana por un periodo, recordando un poco, y en una escuela digamos, privada, o algo por el estilo, y de alguna manera me daban a mí trabajos cuasi oficiales de la escuela para diseñar, ¿no? Entonces sí era, digamos, y era un reconocimiento semioficial y entonces en ese sentido tiene mucha suerte, ¿no? Pero ya en ese momento, en términos de tu búsqueda personal, en términos del arte mexicano, por ejemplo, ¿cómo conociste el arte mexicano? ¿A través de los libros, tú mismo propio? Ajá. Mira, yo pienso que por la misma razón que digo que parte de la formación en México, de alguna manera, sin mucho éxito, se trata de alguna manera ignorar o esconder de alguna forma ciertos aspectos de la vida en México, sobre todas las sociedades afectadas. Y en Berkeley, por el estado de por el estado político que se encontraba el ambiente y específicamente este resurgimiento de la conciencia
de, del diálogo chicano, para mí fue exactamente ese periodo de redescubrir o reconsiderar la, la, un México que de alguna manera estaba como medio escondido en mi conciencia. Entonces Berkeley sí me dio o sea, me ayudó a abrir los ojos definitivamente. Pero dijiste medio escondido en la conciencia, era que tu conciencia en ese sentido en México, porque casi es lo opuesto para nosotros, ¿no? Es decir, los que viven acá toda su vida, Ajá. ¿no? Es decir, la pregunta es, o lo que me llegó a saber es, ¿cómo llegó a tu mente la mentalidad de el gran, no, México como este país que tiene este gran historia del arte precolombino, colonial, contemporáneo, ¿no? ¿O fue hasta en Berkeley cuando empezaste a reconsiderar todo eso en Berkeley? Definitivamente fue en Berkeley. Y también se tiene que poner digo, ciertos paréntesis, ¿no? También regreso, digo, yo crecí en el norte de México y siempre hay no digamos siempre, pero digamos que hay unas ciertas corrientes de actitudes o mitos acerca del sur de México, en el norte de México. Yo pienso que eso, de alguna manera, en combinación con digo, todo lo que se puede ver en transiciones psicológicas de personales, crea de alguna manera un velo hacia un tipo de mirar más hacia afuera y estar incorporando una vida cultural de los otros y tu correspondencia a los otros. Entonces, esa parte hubo mucho más tiempo para meditarlo en Berkeley, definitivamente. Sí, esa parte que empieza con Vasconcelos, cuando dice, donde empieza ¿cómo es su cita, ¿no? Donde empieza la barbacoa, termina la cultura, o algo así, ¿no? El norte, los norteños no tienen, desde México, desde el centro, ¿no? Allá no hay nada, Sí, ¿no? exactamente, Y entonces exactamente. ese es un gran vacío, ¿no? Oficialmente que viene bueno, yo me acuerdo muy bien cuando fui, le dije, pero yo soy del norte, yo sé que allá hay cultura, porque habían hecho una serie de discos de la música regional de México. Ujú. Y entonces yo pregunté, bueno, ¿dónde está el disco del norte? Y me dijeron, no, pues el norte no tiene música. No, pero ¿cómo? Si yo soy de allá, yo sé que es una música especialmente tejano, porque es la música nuestra, no los norteños, ¿no? No, pues allá no hay nada, ¿no? Y después, pues claro que sí, encontraron, o sacaron un disco, pero me acuerdo muy bien, esto fue en México, ¿no? Yo lleno así de chicanismo, ¿no? Llegué allá, en el Museo de Antropología e Historia habían sacado esa colección de discos. Y me senté en la oficina del director hasta que no poder hablar con él, pero ¿cómo se atreve y cómo nos dice que nosotros somos deculturados? No, no, pues allá no hay nada, es un vacío. Entonces, yo sé que psicológicamente creciendo en un lugar donde se piensa y luego, como dijiste, el clasismo, ¿no? Que Exactamente. entonces eso causa ese velo que tú hablas, ¿no? Ya que en Berkeley empezaste a romperlo. Exactamente, exactamente. ¿Hubo profesores, aparte de Malaquías, que te impulsaron o fue más el ambiente de... El ambiente, sí, el ambiente,
la constancia del ambiente, la retórica que había, como una mantra, ¿no? Digo, obviamente, después, después ciertas cosas cristalizaron de cierta forma, ¿no? Pero yo pienso que la parte que era muy que ayudó a abrir a clarificar las cosas fue una mantra no solamente del movimiento, sino que era también en paralelo lo que estaba pasando a tu alrededor, ¿no? Sobre todo en Berkeley, que pues, verdaderamente la línea era bastante izquierdosa, ¿no? Bueno, y ahí en Berkeley, ¿cómo fue ese momento para ti? Por ejemplo, yo me acuerdo de Moe's y de Telegraph Hill, ¿no? Donde había eh, libros, etcétera, un ambiente, era la época de People's Park, estamos hablando, Sí, sí, ese sí, momento sí. de los hippies y todo eso. Exactamente. Pues digo, fíjate que lo que pasa es que, digo, hay diferentes, ahorita de este punto de vista, ¿no? Por ejemplo, tienes, por ejemplo, una pregunta grande, por ejemplo, digo, o semigrande, ¿cuál fue la contribución de los 60s y los 70s en la conciencia de la sociedad, ¿no? En general, o sea, ¿cuál es la contribución neta, ¿no? Es una palabra muy fuerte. La otra es reconsiderar las estrategias que se usaron los líderes mexicoamericanos o chicanos que estaban formando esta estructura de conciencia. Entonces las dos preguntas son muy interesantes. Estoy constantemente pensando en ellas porque obviamente ahora estamos viendo repercusiones de esas acciones. Entonces hay un tipo de revisionismo hasta cierto punto y obviamente acompañado de un tipo en ciertas posiciones bastante cínica. Y por otro lado hay eh, eh, reconsideraciones para regresar a la mesa y planear otros, otras acciones hacia ciertas metas que en ese entonces se estaba hablando. Estamos hablando ya de bastantes años. En ese momento, según yo recuerdo, en Berkeley, específicamente había este grupo alrededor de Octavio Romano y El Grito, ¿no? Y los artistas empezaban a platicar, recuerdo muy bien, un grupo a platicar de crear un arte del pueblo, ¿no? Que el arte para nosotros debería ser. Había elementos de todo lo que estaba pasando, específicamente de los movimientos estudiantiles en París, en México, ¿no? Que llegaron ahí, pero en términos de arte, de un arte del pueblo que naciera de las experiencias y en la voz y con las estructuras de nuestra propia realidad. Entonces, para ti, y obviamente hay que revisar todo eso, ¿no? Porque parte de eso fue negativo, por ejemplo, el sexismo, etcétera, etcétera. Pero en ese momento de crear un arte del pueblo, tú ya estabas metido en actividades artísticas con Malaquías. Sí, estaba metido con... sí, yo pienso que estaba incubando ideas y obviamente había como para mí era como instintivamente respondiendo a lo que se proyectaba como la respuesta del artista hacia las injusticias sociales, ¿no? Y hubo
por ejemplo, lo que estás hablando como un tipo de estrategia o dirección a los artistas, de alguna manera proyectar en la pintura o en la poesía informar a la gente sobre las injusticias sociales envueltas con el rescate de convivencias culturales que afectaban a todo un grupo. Yo pienso que también había ya en ese entonces muchas inquietudes de índole personal. Y me acuerdo que siempre hubo una cierta fricción, ¿no? Una cierta fricción entre, por ejemplo, el uso de cierta iconografía que había dentro de cierta conversación que se dirigía hacia esas inquietudes políticas y sociales, y luego había un grupo de artistas que de alguna manera tenían unas inquietudes más de índole sobre el inconsciente personal, ¿me entiendes? Entonces se hacía una mezcolanza medio interesante porque siempre era una discusión casi como tú entras al vocabulario de esta iconografía o tú no entras a este vocabulario, tú estás hablando casi el diálogo hasta cierto punto el diálogo del caballete y del arte público, ¿no? Exactamente, en una mini dinámica en los talleres de Malaquías, ahí se sentía eso. Bueno, él obviamente fue bastante fuerte Sí. en tomar una línea, una ruta, ¿no? Esa es una pregunta ahora en retrospectiva muy interesante, porque muchas de las personas que no seguían esa ruta, pero personalmente que estaban involucrados, estoy hablando, pensando en gente como Peter Rodríguez, ¿no? que fundó, que pintaba más abstracto, ¿no? Estaba muy ligado con la comunidad, empezó el Mexican Museum en San Francisco, etcétera, etcétera, pero no en su iconografía era abstracto, no, él pensaba que era parte del movimiento, pero en ese momento de supernacionalismo, Exactamente. no, los nacionalistas, y se quedó mucha gente afuera, no, Rivera, otro artista importante del Bay Area, Gustavo Rivera y gente así, no, Exactamente. que son buenísimos artistas y eran parte de ese periodo, de esa generación, de mi generación del movimiento chicano, pero que el mismo movimiento los apartó. Y ahora, bueno, para los jóvenes, no, porque muchos ahora que van a múltiples tendencias y no solamente a una, no. Pero eso para ti personalmente, ¿cómo lo trabajaste, cómo esa dualidad? Y muchos trataron de incorporar las dos, ¿no? En su trabajo, en su obra. Sí. Pues mira, yo me acuerdo que, digo, con Malaquías siempre, digo, no, digamos que me veía con un tipo de sospecha, ¿no? Pero digamos, no, pues tú, no estás porque mi obra era más bien, tiene elementos medio surrealistas y también le metí unos elementos sociales. De alguna manera no era de una propaganda súper clara, digamos, ¿no? Pero fíjate que la cuestión esa yo la veo muy interesante porque, y digo, ese es el 69, el arte conceptual, digamos, de lo que es el mainstream, comenzó en los 60s, por ahí, ¿entiendes? Y gran parte digamos, en opiniones así muy grandes, era verdaderamente cuestionar la autoridad, cuestionar las autoridades del museo, cuestionar a la gente que
tenían la posición de denominar qué es cultura y qué no es cultura. Entonces, dentro del movimiento conceptual era verdaderamente atacar a la pared del museo, haciendo obra que no se podía vender o que de alguna manera negaba la posición como autor en la pintura. Entonces era una lucha contra el museo, y digamos la pared viene siendo el punto de partida de allí también para los artistas chicanos, porque los artistas chicanos estaban peleando por la representación en esa pared y los otros estaban negando la representación de esa pared. Y entonces ahí es como una posición muy interesante, y eso es pensándolo un poquito después, ¿entiendes? Pero lo que pasa es que yo después de Berkeley, yo me compro un boleto a Europa, y allí comienza como otra dinámica de otra iniciación, si tú quieres, ¿no? Otra iniciación muy interesante, porque allí pues conocí unos artistas argentinos que me ayudaron muchísimo. ¿En París o dónde? En París, sí, en París, muy interesante en ese periodo. Pero directamente a tu pregunta, fue una pregunta que yo siempre he estado analizando, pero verdaderamente en esa respuesta de la ironía en que la pared del museo es donde hay la manera de ver la pared en el Museo de los Chicanos es muy diferente de la pared de la gente que estaba luchando contra la misma autoridad. ¿Entiendes? Pero tú personalmente en tu obra, cuando estás en Europa, ya regresas, ¿cómo mezclas todo eso en tu propia obra, ¿no? Si hay periodos, si pudieras hablar un poquito de tu propia obra, si tú ves ahora, no, bueno, empecé así, luego me fui por aquí, luego le agregué esto. Pues mira, la primera cosa en Europa fue conocí unos artistas que de alguna manera me criticaron muy fuertemente porque mi iconografía de alguna manera y los colores que usaban eran muy del periodo que pasé en Berkeley. Y la pregunta era, ¿puedes hacer otra cosa? Y yo siempre he sido muy bueno para recibir crítica. La crítica yo la veo así como se afronta, se analiza, se ve si la crítica tiene sentido, si no tiene sentido se rechaza y se le tiene una estructura de rechazo, ¿no? No nomás un rechazo como sentirte sentimental al respecto y la pones a un lado, ¿no? Entonces yo pienso que mi obra cambió muchísimo en Europa, me sentí de un grupo de artistas más universal y eventualmente regresé a California y luego me fui a Nueva York, y yo pienso que todo ese periodo verdaderamente estaba cosechando un lenguaje muy personal, ¿entiendes? Y no siempre dentro de una corriente, porque esa corriente regresó de nuevo yo al regresar a Los Ángeles. Yo hablo de la corriente de un tipo de análisis sobre lo que yo le llamo el desarrollo orgánico de lo que le llamo la estética chicana y la dinámica de la negociación cultural, etcétera. Y eso siempre se guardó, subió más fuerte durante los 80 en Los Ángeles, y eventualmente el Nopal Press está muy ligado a eso, porque en gran parte fue tratar de internacionalizar el diálogo, haciendo cosas juntamente con la Ciudad de México. Entonces esa fue una influencia, digamos, de toda mi trayectoria, ¿no? Llegar a ese punto. Pero digamos, así es como muy apretada la... Bueno, tenemos que desapretar Sí, esa cosa, ya, empezando con los llegué. Nopal Press, pero ya nos dijeron que 4 Sí. minutos, y empezamos, estamos empezando.
Sí, realmente estamos empezando, ya se nos por- acabó el tren ya. porque no por ejemplo, me recordaste lo que dijo otra persona que ha luchado con muchas de estas preguntas, Guillermo Gómez Peña, ¿no? Que muchos de nosotros somos involuntary postmodernists, ¿no? Sí, No, porque ya antes del posmodernismo, por la razón que vivíamos, tuvimos que hacer cosas que después se llama pastiche o después se llama esto, pero ya lo estábamos haciendo, ¿no? Involuntariamente, ¿no? sí. Entonces, es todo eso del conceptualismo también, porque yo me pongo a pensar que cuando uno ve como el Royal Chicano Air Force, ¿qué más conceptual puede ser? No, pero nadie lo ha visto como así, Sí, no, sí, siempre lo ven como muy ligados a esta otra corriente, ¿no? sí. Pero imagínate ese concepto y aceptado entonces ahí va también mucho que ver pero llegamos al nopal y nunca vamos a llegar a la tuna, ¿no? No, pues por lo menos no ahorita. So I know, maybe we should continue this because this is just at the beginning. Ahora empezamos ya a platicar. Al meollo. Sí, entonces tenemos que seguir, ¿no? Habrá otra ocasión, Sí, no, sí. porque yo sé que te tienes que ir y entonces no queremos. Bueno, Qué bonito comienzo, ¿no? gracias. Sí, gracias.